¿Alguna vez has sentido que, incluso en el peor momento de tu vida, aquellos que deberían apoyarte simplemente no estaban ahí? Que mientras suplicabas por apoyo, por un gesto de cariño, la respuesta era silencio, o peor aún, indiferencia? El dolor de ser ignorado cuando todo se derrumba es una herida que no se cura fácilmente, y cuando el abandono proviene precisamente de aquellos de quienes más esperabas acogida, el mundo parece derrumbarse definitivamente. Pero, ¿y si te dijera que es posible transformar ese dolor en fuerza? Que hay un camino, doloroso, sí, pero liberador, para reconstruir tu historia lejos de quienes no supieron amarte como te merecías. Si esto te ha llegado al corazón, quédate conmigo hasta el final. Y si sientes que esta historia te acompaña, plantéate suscribirte al canal. Aquí nunca caminarás solo. Me dijeron que estaban ocupados, que tenían un pastel que cortar, invitados que entretener, que no era el momento, y todo eso mientras yo seguía sosteniendo el teléfono con las manos temblorosas y el pecho abierto, como si alguien me hubiera clavado un puñal y lo hubiera dejado ahí, latiendo junto con el dolor de saber que en menos de una hora, todo mi mundo, el único hombre que me hizo sentir que era más que la sombra de mi hermana, se había ido sin previo aviso, sin oportunidad, sin despedida, y yo solo quería a alguien, solo quería a mi madre, solo quería oír su voz diciéndome que todo iba a salir bien, aunque fuera mentira, pero ella se reía al otro lado de la línea. En el fondo alguien gritaba, «¡Felicidades!», y oí el chasquido de las velas al encenderse, y entonces esa voz indiferente me pidió que llamara al día siguiente, porque era el cumpleaños de Lorena, y que todos estaban allí, y que quizás solo necesitaba dormir, tomar un té, intentar descansar, y yo no respondí, no pude. Solo escuché el silencio después del clic y miré alrededor de la sala del hospital, donde un par de guantes desechables aún temblaban sobre la mesa, como si incluso la enfermera tuviera prisa por salir de esa habitación, como si la muerte de Mateus fuera solo una más entre tantas en esa fría noche de abril. Pero para mí no era solo una más, era el fin de todo, porque él no era solo mi marido, era la primera persona que me miró y me vio, de verdad, vio más allá de mi timidez, de mi postura siempre encorvada como si pidiera perdón por existir, vio más allá de los silencios impuestos por toda una vida siendo la hija olvidada, la que sacaba notas perfectas pero nunca recibía aplausos, la que recibía regalos reciclados y escuchaba comparaciones con su hermana desde que aprendió a caminar. Y Mateus me vio en medio de una biblioteca llena en la universidad. Sonrió como si yo fuera el sol entrando por la ventana. Entabló conversación sobre libros, y cuando yo apenas podía responder, no apartó la mirada, no se molestó, solo esperó. Y así fue como supe que, a pesar de ser tan diferente de todo lo que mi familia consideraba digno de amor, allí había alguien que me elegiría, que me sostendría, que caminaría conmigo incluso cuando todos los demás se alejaran. Y eso fue exactamente lo que pasó. Cuando les conté a mis padres que íbamos a casarnos, que estaba embarazada de Elena, nuestra hija, la niña que ahora dormía abrazada a mi abrigo en el banco de la recepción del hospital, sin saber que cuando despertara su padre, ya no estaría aquí. E intenté contárselo a mi madre por teléfono. Intenté decirle que Mateus había sufrido un infarto fulminante en el coche, que los médicos no habían podido hacer nada, que la necesitaba. Pero ella dijo que aún no había empezado a preparar la cena, que tal vez debería esperar al día siguiente, y colgó. Y en los días siguientes tampoco apareció, ni en el funeral, ni en el velatorio, ni para ayudar a elegir las flores o redactar el obituario. Todo quedó en mis manos, incluso la conversación con Elena, esa que no se aprende a tener, para la que ningún manual te prepara, en la que miras a los ojos de tu hija y le dices que papá se ha ido para siempre, y ella se queda mirando esperando el «es broma», que nunca llega, y luego se aferra a ti como si fueras la última tabla en el mar abierto. Y aún así, incluso después de todo eso, 3 días después, aparecieron mis padres, vestidos como si fueran a una reunión. Mi madre con un collar de perlas y mi padre con la corbata que solo se ponía en eventos importantes, pero sin flores,
sin un abrazo, sin una palabra que valiera la pena. Solo se sentaron en el sofá y tras unos minutos de conversación educada, ella preguntó con voz dulce: ¿Entonces te lo ha dejado todo a ti? Y como si estuviera hablando de una herencia cualquiera, y no de la vida de un hombre al que amé más que a nada. Y mi padre añadió que nos habían ayudado con la entrada de nuestro apartamento, y que era justo recibir una parte ahora que Mateus ya no estaba aquí, y yo no pude responder. Pero Elena sí, mi pequeña Elena, que entró lentamente en la sala, sosteniendo un sobre blanco con sus manitas, se lo entregó y dijo: «Han venido por esto, ¿verdad?». Y ellos se quedaron inmóviles. Mi madre abrió el sobre con dedos temblorosos, y allí estaba todo: el testamento, los fondos para la universidad de Elena, el seguro de vida, la carta que Mateus escribió antes de morir detallando cada paso, cada instrucción, cada cuidado, todo dejado para mí y para nuestra hija, con una cláusula clara y directa que impedía cualquier impugnación por parte de los familiares. Y también había una foto mía, pequeña, con 5 años, llorando en la cama mientras mi madre miraba el móvil, con una nota pegada: «Esta fue la última vez que me abrazaste». Y entonces mi madre cerró los ojos y mi padre apartó la mirada como si hubiera visto un fantasma. Y Elena, con la firmeza de quien lleva un duelo mayor del que debería, dijo: «Dejó todo para quienes realmente lo amaban», y se fueron sin despedirse. Y cuando se cerró la puerta, la casa pareció respirar aliviada, como si hasta las paredes hubieran estado esperando ese momento durante años. Y a la mañana siguiente comenzaron los mensajes de voz, los mensajes de texto furiosos, mi madre gritando por el móvil que yo era una desagradecida, que después de todo lo que habían hecho por mí, les avergonzaba así, y mi padre amenazando con exponerme ante la familia como si fuera un monstruo. Pero no había escapatoria. Todo estaba legalmente cerrado, sellado, blindado, porque Mateus era sencillo, pero no era tonto, y previó que podrían intentarlo, y por eso se ocupó de cada papel, cada cuenta, cada detalle, y yo solo tuve que entregárselo todo al abogado, añadir una cláusula de refuerzo y guardar los documentos en una caja fuerte, y no porque temiera un juicio, sino porque quería proteger a Elena. Quería asegurarme de que, aunque algún día yo ya no estuviera aquí, ella nunca pasara por lo que yo pasé, nunca se sintiera menos, nunca fuera olvidada por aquellos que debían amarla incondicionalmente. Y la abracé aquella noche y se lo prometí en silencio. Le prometí que sería libre, que tendría la oportunidad de crecer sabiendo que era suficiente, que su amor era suficiente. Y cuando meses después mi madre apareció con un tarro de postre, tratando de empezar de nuevo como si nada hubiera pasado, como si no me hubiera dejado sola en el peor día de mi vida, como si no hubiera intentado apropiarse de lo que no era suyo. La dejé entrar solo para que vieran lo que nunca habían visto de verdad: la casa con los dibujos de Elena en las paredes, la cama de Mateus aún intacta, las risas grabadas en los marcos de fotos. Y fue allí, entre velas encendidas y el olor a comida casera, que mi hija, con el pelo recogido y los ojos atentos, volvió a entregar los documentos, esta vez acompañados de una carta que había escrito ella sola, con su letra infantil y su corazón gigante, diciendo: «No habéis perdido a un yerno, han perdido la oportunidad de amar». Y nunca más volvieron, nunca más llamaron, y aún así, la vida siguió. Nosotros seguimos, porque el amor que construimos dentro de nuestra casa era suficiente para mantenernos enteros, porque su ausencia se convirtió en espacio para florecer. Y Elena creció como un árbol fuerte, con raíces profundas y ramas que tocaban el cielo. Ganó concursos de arte, dio charlas, ayudó a compañeros, organizó proyectos de pintura en escuelas públicas. Y un día, ya adolescente, al recibir un premio, dedicó el logro a su padre diciendo que fue él quien le enseñó a ver la belleza donde los demás solo veían silencio. Y yo lloré como no lloraba desde hacía mucho tiempo, porque allí estaba la prueba de que él no se había ido en vano, de que, aunque ausente, todavía cuidaba de nosotros. Y cuando salimos del evento, ella me tomó de la mano y me preguntó si los extrañaba.
Y yo le dije que extrañaba a los padres que imaginaba tener, pero no a los que realmente tuve. Y ella sonrió como quien entiende más de lo que debería, y al llegar a casa, abrimos la caja donde guardábamos cartas antiguas, fotos, recuerdos, y entre ellos, una carta de Mateus que nunca había visto, con mi letra en el sobre indicando que debía abrirse en un día triste, y en ese papel amarillento decía que si algún día me sentía solo, debía recordar que él me había elegido todos los días, y que todo lo que había hecho era por mí y por nuestra hija. Y allí, en ese instante, supe que, incluso entre tanto dolor, habíamos vencido, porque transformamos el abandono en acogida, el desprecio en firmeza y el vacío en presencia real. Y por eso ahora, cuando me preguntan cómo lo soporté, respondo que no fue fuerza, fue amor. Y cuando dicen que fui fría, que fui dura con mis padres, solo sonrío, porque solo yo sé lo que es ser ignorada toda la vida, y aún así no volverse igual que ellos. Solo yo sé lo que es criar a una hija, en medio del duelo, y aún así, ver en ella luz suficiente para iluminar todo a su alrededor. Y cada paso que doy ahora es por nosotros tres, por mí, por Elena, por Mateus, porque si hay algo que ellos nunca entendieron, es que la herencia no es el dinero. La herencia es lo que dejas en los corazones de quienes te amaron, y en ese sentido, mi marido nos lo dejó todo,